Hola, buenos días. Para iniciar con nuestra conferencia el día de hoy, vamos a esperar unos 5 minutos para que sigan conectando nuestros compañeros y en 5 minutos damos inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Buenos días, bienvenidos todos a esta conferencia
correspondiente al día de hoy. Pues en el marco del 17 aniversario de Nueva Tecnología en Laboratorios, NewTek Lab, queremos agradecer aquí a todo el personal de Sartorius que tan amablemente nos hacen el favor de apoyarnos con este tipo de conferencias. De igual manera, a mis compañeros aquí de NewTek Lab y a todos y cada uno de ustedes que tomaron en cuenta nuestra invitación. Gracias por conectarse. NewTek Lab, como lo hemos estado comentando año tras año, veníamos haciendo este tipo de eventos de una manera presencial. Ahorita por la situación ya conocida por todos y del 2020, pues ya lo hemos tenido que hacer por este medio. Pero aún así lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Deseando sea de mucho provecho. En esta ocasión, pues vamos a iniciar con nuestra conferencia, la cual se ha denominado Una balanza para cada una de tus necesidades. Se hablará del modelo Cubis 2, tu balanza a tu manera, la cual nos estará apoyando el ingeniero Juan Pérez, de Sartorius México, un ingeniero con muchísima experiencia en todo lo relacionado a balanzas, a pesaje, metrología, normatividades, etcétera, etcétera. Pues vamos a dar inicio. Aquí cedo ya el micrófono a nuestro amigo, el ingeniero Juan Pérez, y adelante, esperando sea de mucho provecho para todos. Adelante, Juan. Gracias, José Luis, muchas gracias. Pues bueno, antes de comenzar, me uno a las felicitaciones a NewTek Lab, Nueva Tecnología en Laboratorio. Muchas felicidades por su 17 aniversario. Sabemos que ha sido un camino nada fácil, entonces, pues muchas felicidades a Francisco y a todo el equipo por allá en Culiacán. Y pues bueno, gente, vamos a empezar con esta charla denominada Una balanza para cada una de tus necesidades, Cubis 2, tu balanza a tu manera. Esta charla, por lo cual decidí tomarla, es, sabemos que en la actualidad tenemos instrumentos para pesar, en nuestro caso balanzas, instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, que tal cual la podemos enfocar a cubrir ciertas necesidades, a interactuarla con nuestros procesos. Entonces requerimos instrumentos de ciertas características para poder llegar a ello, ¿no? Si el día de hoy nos vamos, por ejemplo, a un laboratorio que pudiésemos tener cualquiera de nosotros, independientemente de cualquier industria en la que estemos laborando, pues ocupamos nuestras balanzas para pesar, ¿no? Pesamos con los instrumentos, pero en ellas vemos unidades de masa. Básicamente son instrumentos de medición para determinación, obviamente, de masa. Le llamamos pesar porque pues estamos todos sumergidos en un fluido llamado aire con una densidad, pues corre bajo condiciones ambientales, y a su vez pues todo nos tiene pegado al piso por la componente de aceleración al centro de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y es lo mismo que genera una fuerza cada que colocamos un objeto en una balanza. Es por eso que le decimos pesar, pero vemos obviamente unidades de masa. Únicamente como brevario, hay que recordar que la definición del kilogramo cambió hace casi 2 años, en el 2019, en el Día Mundial de la Metrología, el 20 de mayo. Ahora la definición ya no es un patrón físico, ya no es la masa del prototipo internacional, sino que ahora la definición del kilogramo va basada en la constante de Planck, cuando la expresamos en joules por segundo, ¿no? Y bueno, ¿eso a nosotros en qué nos afecta realmente? Pues al tener una exactitud tan baja, realmente nosotros ni nos enteramos. Nosotros seguimos ocupando nuestros instrumentos en nuestros procesos normales. Una aplicación muy recurrente que hacemos en la actualidad cuando enfocamos en instrumentos de muy alta exactitud como las microbalanzas o las balanzas ultramicro, pues estamos pensando mucho en pesar cosas muy pequeñitas. ¿Qué tan pequeñitas? Básicamente 1 miligramo, 2 miligramos, 5 miligramos, 10 miligramos y de ahí hacia arriba, ¿no? Es por eso que nosotros normalmente ocupamos instrumentos muy pequeñitos, con muy alta exactitud, demasiado sensibles, y con base en eso, pues, es una de las aplicaciones cada vez más recurrente, tanto en la industria farmacéutica, biofarmacéutica, ambientalista, y en la parte, obviamente, tanto en la industria automotriz como en la industria minera. Entonces, es un proceso normal, digamos, colocar algo sobre el instrumento para conocer su valor de masa. Puede ser con instrumentos tan exactos como estos, o podemos irlos bajando hacia la parte de muestras cada vez más comunes que podemos ocupar en proceso, ¿no? Pesaje de muestras, haciendo pruebas de estabilidades,
haciendo pruebas de pérdida de peso con la balanza analítica. Hay muchísimas aplicaciones con las cuales una balanza de laboratorio puede ser destinada, ¿no? Si pasáramos a otra área, una balanza de laboratorio podemos tenerla también en nuestro laboratorio de microbiología. ¿Para qué? Preparación de medios de cultivo en polvo, preparación de buffers para proceso, preparación de algún tipo de muestra que podamos ocupar dentro del análisis que estamos realizando de manera microbiológica. Y es por eso que pues, las balanzas requieren cierta exactitud, ¿no? Así como lo estamos viendo, pues vemos que el instrumento para pesar de funcionamiento no automático llamado balanza sirve para pesar, sí, pero ese peso que está censando lo vamos a pasar hacia alguna parte de nuestros procesos. Siguiendo una aplicación, a modo de ejemplo, pues una balanza de laboratorio, también nosotros la podemos meter en una campana de bioseguridad, en una campana de flujo laminar, en una campana para pesaje de polvos, porque obviamente requerimos tener protección hacia el usuario y protección hacia el proceso. Entonces, dependiendo la característica que estemos realizando, puede que el instrumento sea instalado dentro de una de estas campanas de bioseguridad o inclusive si estamos haciendo preparación o transferencia de algo y queremos estar con cierto cuidado, pues directamente dentro de las mismas, ¿no? Puede ser también dentro de un aislador, una campana de guantes o algo muy especial. Obviamente el instrumento tendría que tener cierta configuración para poder optimizar este proceso que estamos realizando. En otra aplicación que pueden tener los instrumentos para pesar, pues como funcionan como balanzas y a través del principio de Arquímedes de desplazamiento de volumen, pues podemos también ocuparlas para determinación de densidades de sólidos o determinación de densidades de líquidos. Normalmente se ocupa mucho para sólidos, piezas un poco plásticas, piezas metálicas, algún componente que tengamos nosotros, algún granulado, algo que estemos generando en proceso, ¿no? Entonces, colocamos un medio de densidad conocida, hacemos una pesada en el flujo, en el fluido que estamos todos en el aire y otra pesada en el fluido de densidad conocida y por desplazamiento conocemos su valor, ¿no? Es una práctica muy recurrente que ocupemos kits de determinación de densidad como estos o bien podamos realizar una función con pesada por debajo de la balanza si es que el objeto rebasa nuestras características, ¿no? En el caso de dimensiones. Asimismo, ese tipo de funciones son muy ocupadas, por ejemplo, cuando queremos conocer la densidad de pesas, ocupamos comparadoras, ocupamos balanzas para pesar por debajo y para pesar por encima, como la pesada del aire. Y básicamente con esto podemos llegar a ese tipo de determinaciones, ¿no? Otra aplicación muy recurrente para las balanzas de laboratorio, pues es el pesaje de filtros, tanto en la industria automotriz como en la industria ambientalista, ¿no? Tenemos filtros de distintos materiales, de distintos diámetros, los ocupamos de diferente forma, podemos llegar a pesar el filtro cuando todavía no hacemos un monitoreo, cuando todavía no está en proceso, y posteriormente pesar el filtro una vez que ya captó la cantidad de microorganismos que estábamos buscando, ¿no? Y a través de diferencia de peso, pues determinar el valor que tiene mi filtro de manera neta. Entonces, se puede hacer de manera tan exacta con ultramicrobalanzas o microbalanzas, o en el caso de balanzas analíticas o balanzas semimicro, se puede hacer una adaptación especial para poder también ocupar este pesaje de filtros, ¿no? Otra aplicación que les damos a las balanzas, obviamente, es para formulaciones, para mezclas. Estamos en cualquier tipo de industria. ¿Cuál es la manera más exacta de mezclar polvos, de mezclar semisólidos, de mezclar sólidos? Pues obviamente a través del peso, a través de unidades de masa, porque al final del día, pues tenemos patrones de verificación, tenemos un instrumento que puede ser calibrado, obviamente, en el lugar de instalación, y obviamente asegurar que conozcamos el error y la incertidumbre asociada a la medición de acuerdo a donde yo esté trabajando, ¿no? Entonces, es una aplicación muy recurrente. Voy a formular, voy a mezclar, voy a generar algo y voy a crear componentes a través de la balanza. Entonces, es una aplicación muy recurrente. Asimismo, también puede ser el control de calidad de materias primas, el control de calidad de producto terminado. Entonces, puede servirnos también para esa función. Una aplicación que puede ser que muchos no conozcamos, pero a través de una balanza y a través de sensores de presión podemos hacer pruebas de filtrabilidad. ¿Sabes qué? Dejo pasar un fluido a través de una membrana con tal presión por tanto tiempo y eso debe verse representado en una balanza para comprobar que esta membrana es la adecuada para ese filtro. O bien, para comprobar, obviamente, que el fluido sí está pasando a través de esta, ¿no? Entonces, hay pruebas que se llevan a través de funciones de masa.
Otra aplicación muy específica para las balanzas de laboratorio, pues también es la verificación y calibración de pipetas. No existe una pipeta patrón que nos ayude a calibrar más pipetas, como si lo tenemos en las pesas, y es por eso que existen métodos gravimétricos para poder hacer la calibración. Nos vamos a la ISO 8655 o bien nos vamos a la guía que desarrolla, por ejemplo, en nuestro caso en México, el CENAM y la entidad mexicana de acreditación, y vamos a verificar que tenemos el procedimiento y los instrumentos adecuados para poder hacer verificaciones y calibraciones de volumen, y se hace a través de balanzas. Si son para micropipetas, a través de kits como estos, y si son para material volumétrico como cristalería, puede ser directamente sobre el plato desnudo, ¿no? Adicional a esto, ¿qué más puede hacer una balanza de laboratorio? Pues una balanza de laboratorio, si nosotros le colocamos una bomba peristáltica, colocamos la densidad del fluido que queremos traspasar hacia algún tipo de material, la balanza puede controlar el volumen a dispensar dentro de la solución y obviamente a través de peso hacer ese tipo de control y automáticamente pararla, ¿no? Entonces, podemos hacer transferencia séptica, ya sea de un vaso más pequeñito a un vaso más grande o viceversa, ¿no? Asimismo, poder hacer preparaciones de buffers o algún otro tipo de sustancia para procesos. Adicional a esto, pues, las balanzas pueden verse inmiscuidas en otros procesos, por ejemplo, en los procesos de titulación. Hay balanzas que se pueden conectar directamente a plataformas, que más adelante vamos a ver, para poder hacer el censo de peso, automáticamente tengamos la trazabilidad por un software y de manera directa poder tener, pues, en nuestro software todo el control de lo que estamos realizando, ¿no? De manera posterior, pues como sabemos que en las balanzas están pesando algo, ¿qué estamos pesando? Supongamos un estándar, o estamos pesando un buffer en polvo, un medio de cultivo en polvo. Voy a generar, obviamente, pues una disolución, voy a generar una concentración, entonces yo esta concentración también le quiero dar trazabilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo obtener los valores a través de lectores de códigos de barras o bien puedo generar los mismos para poder llevar hacia el proceso y asegurarme que lo que estoy pesando es lo que realmente estaba yo obteniendo en el proceso, ¿no? Entonces, es una aplicación muy, muy específica. Más aplicaciones de las balanzas. Yo sé que muchos pueden llegar a decir, ¿a poco se pudiese hacer tanto con una balanza? Claro que sí. En el caso de los medical devices, existen los stent coronarios, que son estas pequeñas valvulitas que se meten en las arterias a las personas que han sufrido algún problema en el corazón. Y el control de calidad se hace a través de peso y se hace a través de una ultramicrobalanza. Entonces, se puede hacer el control en proceso, sea de una producción de este tipo de objetos, o bien si nosotros queremos preparar algo y centrifugarlo, pues también pudiésemos hacer el pesaje directamente sobre el instrumento, ¿no? ¿Por qué lo hacemos en balanza si estamos hablando de llenar material volumétrico, estamos hablando de llenar microtubos para centrífuga? Porque como se los comentaba, al final del día, al ser semisólidos, al ser líquidos, al conocer la densidad, en el caso de la densidad volumétrica, pues sabemos que la densidad es igual a masa sobre el volumen. Si tenemos un material volumétrico con volumen definido en una clase, por ejemplo, clase A, pues nos basta conocer la masa, ¿no? A través de una balanza y tener la trazabilidad. Entonces, es por eso que es una tarea muy recurrente en la industria. Puede ser a través de microtubos, puede ser a través de material volumétrico con fondo redondeado, puede ser a través de tubos cónicos, o bien puede ser a través de navículas o pudiese ser hasta jeringas, ¿no? Entonces, existen diversas aplicaciones para las balanzas. No nada más nos sirven para pesar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos elegir una balanza adecuada para mi proceso? Pues deberíamos irnos primero hacia una tabla, ¿no? Para conocer esto que les llamamos balanzas. ¿Qué es una balanza? Pues al final del día, como lo decía hace ratito, es un instrumento para pesar de funcionamiento no automático. ¿Qué quiere decir? Que requiere de un operador que coloque el objeto directamente sobre el plato receptor o receptor de carga, que es como se le conoce de manera formal, y la balanza a través de sensores electrónicos o sensores mecánicos puede conocer ese valor, ¿no? En esta clasificación de balanzas, pues de acuerdo a la exactitud que puede llegar a tener este instrumento, hay diferentes nombres comerciales que le podemos dar. Y lo digo comerciales porque no existe una literatura formal que nos obligue a decirle esta balanza se debe de llamar así y esta otra balanza se debe de llamar así, ¿no? Entonces, si nos vamos al instrumento más exacto comercialmente hablando que se puede llegar a tener en la actualidad, estamos hablando de las ultramicrobalanzas. Estas ultramicrobalanzas reciben ese nombre básicamente porque tienen división mínima,
mal llamada legibilidad por la traducción, mal llamada en ocasiones sensibilidad y mal llamada también resolución. El término real y formal es división mínima. ¿Por qué? Porque tiene un decimal más allá del microgramo. Tiene una división mínima de 0.1 microgramos. Eso quiere decir 1 por 10 a la menos 7 de gramo. Ese valor de división mínima es un dato que el fabricante nos otorga a nosotros usuarios. ¿Qué quiere decir? Que es el valor mínimo que el instrumento puede censar, es el valor mínimo que el instrumento puede detectar en el caso de los cambios, y obviamente si nos dice que es una balanza de rango único, va a ser la unidad en la cual la balanza va a ir dando incrementos. Esta balanza quiere decir que va a ir brincando de 0.1 microgramos a 0.1 microgramos a 0.1 microgramos. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al alcance o capacidad máxima del instrumento, ¿no? Entonces, es otra de las características propias de mi instrumento. ¿Hasta dónde puedo pesar en él? Hasta que el fabricante me diga, ¿sabes qué? Pues puedes llegar a pesar. Esta balanza es una balanza analítica con alcance de 220 gramos. Hasta ahí llego, hasta ahí mi máximo. Esta ultramicrobalanza de Sartorius tiene alcance hasta 2.1 gramos. Entonces, son dos datos de fabricante que deben de ser de interés para nosotros usuarios, ¿no? ¿Qué tanto puedo pesar hacia arriba y con qué sensibilidad, con qué división mínima el instrumento va a estar dando ese cambio? Ese dato de división mínima nunca debe de ser confundido con pesada mínima. Más adelante en el siguiente slide vamos a hacer un poquito de mención con eso, ¿no? Pasando hacia los siguientes instrumentos, tenemos microbalanzas. Muy sencillo, ¿qué es algo micro? Pues es algo que tiene división mínima de 1 por 10 a la menos 6. Básicamente es un microgramo de división mínima. Hay instrumentos, en el caso de nuestra familia Cubis 2, hasta 10.1 gramos y no reciben otro nombre en la industria más que microbalanzas. Les gustan mucho a las mineras, les gustan mucho a las farmacéuticas, mucho a los laboratorios de tercería, a los laboratorios de calibración, a las automotrices, a los ambientalistas, les gustan muchas industrias. ¿Por qué? Porque es uno de los instrumentos más versátiles por cuestiones de exactitud que se tiene en el mercado. Pasando hacia abajo, pues tenemos los instrumentos de 5 cifras después del punto, las balanzas que tienen 0.01 miligramos de división mínima, conocidas como las balanzas semimicro. Microbalanza no es porque tiene 5 cifras, entonces es semi, casi una micro, ¿no? Le queda una unidad por debajo. Estas semimicro tienen alcance hasta 220 gramos y poco a poco en la industria las podemos ver cada vez más. ¿Por qué? Porque ahora queremos hacer pesadas tan exactas como 100 miligramos, 200 miligramos, 500 miligramos, pues por regulaciones, por normativas, por guías de aplicación, nos dicen requieres un instrumento con muy buena exactitud y es por eso que estas balanzas de 5 cifras han ido desplazando poco a poco a las clásicas balanzas analíticas, que son las balanzas de 4 cifras que vemos ahorita. ¿Quién de nosotros no ocupó una balanza analítica en nuestra formación académica? En la secundaria, en la preparatoria de bachillerato, en la universidad, prácticas profesionales, en la industria, en la maestría, en el doctorado, en la investigación, donde sea hemos visto siempre las balanzas analíticas. ¿Por qué? Porque son las clásicas. Pero la industria, al ser más regulada, al tener un poco más de control, al tener mayores exigencias, pues se le ha solicitado ocupar instrumentos de más alta resolución, de más alta exactitud. Y es por eso que estas semimicrobalanzas poco a poco las han desplazado en la industria real, ¿no? Entonces, estas balanzas analíticas de 4 cifras es uno de los estándares que muchos conocemos. La balanza de 4 cifras, la balanza de 0.1 miligramos de división mínima. En el caso de familias llega a haber instrumentos de 4 cifras hasta 520 gramos. Entonces, son instrumentos que son muy funcionales en proceso para cubrir muchas de las funciones que veíamos en los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces, tenemos esas balanzas analíticas clásicas. Pasando hacia abajo es donde entramos un poquito en la diferencia de nombres, pasamos un poquito en que, híjole, es que yo no las conozco como las balanzas de precisión, yo las conozco como las balanzas granatarias. Híjole, no es cierto, yo las conozco como las balanzas semianalíticas. Híjole, no es cierto, yo las conozco como balanzas electrónicas. Se llamen como se llamen, no importa, siguen siendo balanzas y en el caso más común, en el caso tanto nomenclatura en otros idiomas, se le asemeja más a balanza de precisión. Entonces, denominamos balanzas de precisión básicamente un instrumento para pesar que tenga división mínima menor o igual a 1 miligramo. Entonces,
Balanzas con 3 cifras después del punto cuando hablamos de gramo, balanza con 2 cifras después del punto cuando hablamos de gramo y balanzas de 0.1 gramos cuando hablamos obviamente de esta unidad, ¿no? Obviamente ahí pues hay diferentes alcances y llegamos a tener balanzas hasta de 70.2 kilogramos. Cuando decimos esto, muchas de las personas llegan a tener un conflicto existencial. Híjole, Juan, esa balanza de 70.2 kilogramos más bien no es una báscula. Y es una pregunta muy recurrente que se nos tiene, ¿no? ¿Cuándo es báscula? ¿Cuándo es balanza? ¿Es indistinto? ¿Es que báscula es la que tenemos en los tianguis o en los mercados? ¿Y es que balanza es la que tenemos en laboratorios? Pues sí, pero que también hay balanzas de alto alcance. Entonces, la diferencia entre báscula y balanza básicamente es la división mínima. Más allá del mecanismo, más allá de cómo hace la comparación de masa, es la división mínima del instrumento. Le llamamos báscula a todo instrumento para pesar de funcionamiento no automático que tenga división mínima mayor o igual a 1 gramo. Y tenemos balanzas a los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático que tienen división mínima igual o menor a 0.1 gramo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo en un ejemplo muy claro que me gusta dar mucho. Supongamos que nosotros vamos al súper, vamos a hacer nuestro súper, nuestra despensa del fin de semana. Es algo muy común, vas pasando por el pasillo que te lleva hacia los lácteos y de repente te aborda una señorita y te dice, oiga, ¿no va a llevar jamón? ¿No va a llevar queso? ¿No va a llevar eso? Y dices, ok, sí, sí voy a llevar jamón, ¿no? Pides 250 gramos de jamón. La señorita te dice si el corte está bien y después va a colocar un papel en su báscula, porque es una báscula jamonera, va a hacer el peso y te va a entregar el jamón en tu mano. Si tú eres muy curioso y revisas el jamón que te acaba de dar, te vas a dar cuenta que en la etiqueta que te acaba de brindar, el peso te va a decir 0.250 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las ocasiones las básculas tienen como unidad fundamental los kilogramos, pero lo más pequeñito que puede llegar a censar es 1 gramo. ¿Qué pasaría si estos 0.250 kilogramos lo llevamos a una balanza? Sea una balanza de alta capacidad, sea una balanza muy exacta. Pues en lugar de ver 0.250 kilogramos, vamos a observar 250.0 gramos, 250.00 gramos, 250.00, los cero que nos alcance, la exactitud que nos alcance, ¿no? Entonces, a grosso modo, esa es la diferencia entre una báscula y una balanza, la división mínima que tenga, ¿no? En el caso práctico, les digo a ustedes, usuarios, no se preocupen mucho. Si un auditor llega y les dice a sus balanzas básculas y le dice a sus básculas balanzas, no se peleen con ellos, no vale la pena. Mejor díganles, no se preocupen, sí, mi instrumento para pesar. Y con eso quedamos. Y si quieren ser mucho más formales, mi instrumento para pesar de funcionamiento no automático. Y con eso nos quitamos las discrepancias, ¿no? Entonces, llévense la ligera, balanzas menor a 1 gramo, básculas de 1 gramo hacia arriba, ¿vale? Entonces, continuamos. Contando esta diferencia, pues decíamos que no hay que confundir la pesada mínima con la división mínima del instrumento. La pesada mínima la va a dar a lo que tengo basado mi proceso, mi procedimiento. Lo tengo basado en una farmacopea, lo tengo basado en una NOM, lo tengo basado en una guía internacional, recomendación internacional, normativa de otro país, legislación de otro país, lo que sea. La legislación, la recomendación nos va a dar el valor de pesada mínima de acuerdo a cómo se calcula ellos, o a cómo la calculan ellos, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a USP capítulo 41 para la farmacéutica. Es que ya no se le llama pesada mínima, se le llama inicio del rango operativo y se calcula con la prueba de repetibilidad y la prueba de exactitud y de repetibilidad en escala de desviación. Está bien, está bien. Hay que hacer todo eso y obtener ese valor. Entonces, en ese conflicto, y el por qué no lo debemos de confundir y quedar claro es, la división mínima la da por diseño el fabricante y la pesada mínima me la debe dar la legislación a la que estoy basado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Asimismo, si la legislación a la que estamos basados nos dicen, ¿sabes qué? Nada más ocupa un instrumento muy, muy exacto. Pues nosotros entonces de manera interna, bajo a nuestras tolerancias de proceso, bajo a nuestros controles internos de fabricación o de control de calidad o de producción, vamos a definir
si ese instrumento cuenta con la exactitud que yo espero para poder cumplir mi proceso, ¿no? Entonces, es una cosita muy diferente. En el caso que lo estoy poniendo ahorita en la tabla, estoy hablando mucho de la industria farmacéutica. Supongamos, tenemos los instrumentos de 6 y 7 cifras, las micro y ultramicro. ¿Por qué? Porque básicamente con estas, y esto va para cualquier tipo de industria, aseguramos la pesada mínima, el inicio del rango operativo, como le llama esta normativa, de 1 miligramo. ¿Por qué desde 1 miligramo y por qué no respetamos el valor teórico que pueda llegar a tener? ¿Por qué? Porque obviamente la pesa comercial para nosotros usuarios es la pesa de 1 miligramo. Si en algún momento nos queremos ahorrar estándar, nos queremos ahorrar principios activos, nos queremos ahorrar muestra general y nosotros estamos pesando por debajo del miligramo, puede ser una llamada de atención en auditorías porque de manera legal no podemos comprobar que ese valor es real. Metrológicamente pudiésemos hacer un ajuste en una curva, ¿no? Tengo un comportamiento en 0, tengo un comportamiento en 1 miligramo, saco una curva más o menos de cómo es el comportamiento, pero eso es un imaginativo, o sea, no es algo real, ¿no? Entonces, por eso que pesadas a partir de 1 miligramo con cualquier tipo de instrumentos, y obviamente si lo vemos hacia arriba, vamos viendo que va aumentando, aumentando, aumentando y aumentando, ¿no? Entonces, siempre hay que ocupar el instrumento con la exactitud, el instrumento con la división mínima que me beneficie y me ayude a cumplir, primero, con la legislación a lo que yo esté basado y segundo, obviamente, con mi proceso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos buscando hoy en día nosotros, usuarios de balanzas, cuando queremos comprar una balanza nueva? Pues hay 3 puntos muy, muy importantes que se conjugan en uno mismo, ¿no? Al final del día, yo quiero ser muy eficiente en mi trabajo. Quiero yo también llegar a la eficacia. ¿Qué quiere decir? ¿Realmente el instrumento que poseo me ayuda a cumplir? ¿Me está ayudando a tener esta optimización de proceso? ¿Qué quiere decir esto? Híjole, es que tengo que pesar y la balanza que ahorita tengo no estabiliza o no me ayuda a repetir o realmente le pongo un valor y no sé cuál tomo porque ya me volteé tantito, suspiré y ya cambió en el display. Entonces, es un instrumento que realmente hoy en día no te está haciendo eficiente. Si tú lo piensas como un castigo ir a pesar, cambia de balanza. Esa no es el instrumento que requieres para cumplir tu proceso, ¿no? Entonces, cámbialo. Tiene que ser algo que te ayude. Tiene que ser algo el cual el instrumento se acople a tu proceso y no tu proceso al instrumento, porque eso está muy mal. Entonces, tienes que buscarte un instrumento que te ayude primero con este punto, a ser muy eficiente. ¿Cuál es el siguiente punto que estamos buscando? Pues ya va siendo una tendencia cada vez en todos los sectores, desde alimenticio, desde minero, automotriz, metalúrgico, farmacéutico, veterinario, académico, el que sea, que poco a poco vamos viendo la influencia de las tecnologías de información. Todos tenemos en la mano, si no es que están tomando este webinar, en un teléfono celular, en un smartphone, o en una computadora, o en una tablet, en lo que sea. Entonces, cada vez hay instrumentos como estos que están haciendo que poco a poco estemos optimizando el mismo proceso. Tienen que saber que viene algo en la industria llamado algo como la industria 4.0, la evolución, automatizar procesos, hacerlos más eficientes, que tengamos integridad de datos más confiables. Entonces, hay que preocuparnos también si estamos pensando en adquirir nuevas balanzas, si tenemos nuestros propios instrumentos, que estos sean capaces de adecuarse a mis tecnologías de información. Híjole, fíjate que hoy en día mis tecnologías de información siguen siendo, y mi parte de cómo hago el data integrity o integridad de datos, sigue siendo el papel. Yo sigo teniendo tickets de impresión, los sigo pegando en una hoja, los sigo rubricando, le seguimos dando visto bueno, los guardamos en una carpeta, la carpeta la guardamos en la gaveta, y esa es mi rutina diaria. Ah, pues bueno, hoy en día la balanza te cumple. Pero ¿qué pasa si tu corporativo, qué pasa si ustedes mismos al ser dueño de la empresa o al ser dueño de un laboratorio o de un proceso decimos, ¿sabes qué? Quiero hacer mejora, quiero tener mejora continua. Es algo muy recurrente, ¿no? Lo escuchamos en todos lados, mejora continua, mejora continua. ¿Qué podemos hacer para que esto sea más optimizado, ¿no? Entonces, esto de las balanzas, pues cada vez es más común que las conectemos con un software. ¿Sabes qué? Es que quiero que el valor que veo en la balanza lo pueda mandar directamente a una hoja de Excel. Facilísimo.
Es que quiero que el dato que me tiene mi balanza me lo mande a una libreta electrónica que tengo o que yo hice. Facilísimo. Es que fíjate que ahora, como tengo muchos instrumentos, no solamente balanzas, tengo potenciómetros, tengo HPLCs, tengo un montón de instrumentos analíticos, me voy a echar la tarea de comprarme un sistema manejador para todo mi laboratorio llamado LIMS. Pues una balanza que te ayuda también a conectarse con el LIMS, ¿no? Entonces, hay que pensar también en un futuro. Si hoy estás comprando algo, te tiene que cumplir el día de hoy y también pensando en lo que puede llegar a ser el día de mañana, ¿no? Entonces, es un punto bastante importante. Integración a nuestras tecnologías de información, manuscritos, papeles o algo ya electrónico, ¿no? Y obviamente, pues, como se los comentaba hace un ratito, el instrumento debe de asegurarme cumplir con toda la parte de la calidad. No solamente el data integrity, me tiene que ayudar a cumplir tanto con los controles internos que pueda llegar a tener. Tiene que ser un instrumento que cuando yo lo mande a calibrar y yo revise el informe de calibración, diga, ok, el instrumento todavía está dentro de mis tolerancias. Me sigue ayudando con esta parte del control de calidad, ¿no? Entonces hay que verificar bien todos nuestros requerimientos, todo lo que me están pidiendo, pesadas mínimas, la parte de migración de datos, la parte de integridad de datos. Si ya nos comienzan a pedir, no, es que tienes que cumplir ahora con CFR 21 parte 11 por registros electrónicos y firmas electrónicas, pues debo de tener ese instrumento que me pueda apoyar para esta función, ¿no? Entonces, hay que ver bien esa parte del aseguramiento de la calidad. Y obviamente estas tres que estamos viendo en el simple hecho del instrumento que va muy correlacionado a mi proceso, es para que al final del día también tenga resultados confiables. De nada sirve que el instrumento tenga un montón de características, que sí sea muy bonito, que sea muy padre, pero si no me está dando precisión y no me está dando exactitud, pues realmente como instrumento de medición me está dejando muy fuera, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese instrumento que nos ayuda a tener resultados confiables. Como se los comentaba hace un ratito, pues esta parte del tener nuestros registros cada vez más en la industria es algo muy recurrente que se nos pregunte. Híjole, ese cómo le puedo hacer el día de hoy. Pues el día de hoy hay soluciones como impresoras, ¿no? Tengo que hacer un registro. ¿Por qué? Porque sabemos y todo el mundo lo dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice, todos los registros en manuscrito son más peligrosos que los registros electrónicos. ¿Y por qué es esto? Porque está mal que lo digamos, pero sabemos que existe esta palabra llamada el cuchareo de datos. Nosotros, auditores internos, en varias reuniones y junto con otro tipo de auditores hemos llamado la atención y es un comentario muy recurrente que se diga. Yo, auditor, cada que veo una bitácora y la bitácora no tiene un tache y la bitácora no tiene una corrección de que alguien se pudo equivocar, me llama muchísimo la atención y me da a entender que lo que están haciendo es generándola al momento. O sea, una generación sin errores es prácticamente imposible. Entonces, es mejor que yo esos errores los tenga documentados, todo bien documentado, todo bien registrado, obviamente para que no se presten malas interpretaciones, ¿no? Entonces, es por eso que nos gustan mucho las impresoras de laboratorio, es por eso que nos gustan mucho las emisiones de tickets en nuestros procesos, pero tenemos que saber que en la parte de integración con las tecnologías de información, como la tecnología va avanzando, que nosotros iba a pensar que íbamos a estar tomando 20 webinars al mes durante la pandemia, o que nosotros iba a pensar que todas las juntas que únicamente íbamos a sentarnos en la sala de conferencias de nuestra empresa, las íbamos a tomar pues cómodamente en la calidad de nuestro hogar, pues posiblemente ninguno de nosotros, ¿no? Pero son algo, bueno, fue algo, perdón, más bien que las circunstancias nos llevó a adecuarnos, ¿no? Entonces, nos va a pasar lo mismo con los instrumentos. ¿Sabes qué? Van a decirte, ahora tienes que tener un servidor seguro para que la auditoría electrónica pueda ser llevada a cabo. ¿Sabes qué? Ahora tienes que darle un acceso a tu intranet al auditor para que el auditor tenga acceso a tus registros. Es que ahora ya no es confiable los papeles porque el papel se puede quemar, se puede humedecer, se puede perder. ¿Por qué no tener un backup de manera electrónica? En la nube, en un servidor, en un disco duro protegido, en un tipo de servicio como los NAS, que son, pues al final del día, una combinación entre sitios físicos y sitios digitales, pues muchas de las cosas, ¿no? Entonces hay que pensar también en cómo yo me puedo adecuar para que mi laboratorio asegure cumplir tanto de manera rutinaria con el trabajo y cómo va a ser la tendencia en el mercado.
nosotros mismos tenemos que irnos adecuando para no quedar fuera de lugar, ¿no? Entonces, hay que ir verificando bien estos datos y obviamente que el instrumento pues siga pesando, ¿no? Seguimos hablando de las balanzas, entonces no hay que asustarnos, simplemente hay que ver también tendencias. ¿Hacia dónde va esto? Híjole, es que las impresoras son de los 80 y en México las seguimos ocupando. Sí, ¿y sabes cómo lo hace Estados Unidos? ¿Y sabes cómo lo hace Europa? ¿Te has preguntado si todavía ocupan papel? ¿O si de plano tanto ISO 14001 o ellos mismos en su proceso dejaron de usarlo? Pues hay que verificar bien esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos apoyar? Pues imagínense que existe una balanza de todo lo que hemos hablado, pues les puede ayudar a cumplir. Y esa balanza se llama la Sartorius Cubis 2 y tiene como eslogan tu balanza a tu manera. Ya sé, estamos hablando de una parte bastante teórica, bastante práctica, pero a mí me gusta mucho decirlo, ¿no? Es como cuando estás viendo desde una cuenta libre, pues, un video en YouTube, o estás viendo, o perdón, escuchando música en Spotify y de repente te llega el comercial, pues justamente acaba de pasar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la balanza Sartorius Cubis 2? Pues imagínense que tenemos dos balanzas Sartorius que fueron muy conocidas en la industria. Son balanzas que son balanzas clásicas, en el caso de los pues, operadores más antiguos que somos contemporáneos a este tipo de tecnología, puede ser que hayamos tenido hasta las dos, ¿no? Híjole, es que yo tengo la edad y se nota porque conozco las dos balanzas. Son los instrumentos que metrológicamente son muy funcionales para nuestros procesos. Son muy exactas, son muy precisas, son muy rápidas al pesar, son muy estables, pero obviamente pues requieren tener una evolución, ¿no? Requieren tener un cambio. Es justamente ese cambio el que lleva a generar que tanto de manera interna todos los mecanismos tengan que ser obviamente renovados. Imaginémonos que este mecanismo es el motor del carro de la Fórmula 1 de Lewis Hamilton, del Mercedes AMG. Es el mejor motor de todo el mundo, ¿no? ¿Qué requerimos? Pues requerimos un buen chasis del equipo. Y aparte, ¿qué requerimos? Pues requerimos que nuestro usuario sea Lewis Hamilton, que nuestro usuario sea capaz de ocupar ese instrumento y sacarle todo el provecho, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, creamos la siguiente evolución de esas balanzas, balanzas cada vez más intuitivas, balanzas cada vez que sean pues mucho más usables. Y es por eso que ahora los instrumentos para pesar de Sartorius en esta nueva generación se ven de esta forma, ¿no? ¿Hacia dónde va pensado todo esto? Pues imaginémonos que bajo los conceptos que estábamos hablando hace un ratito, pudiésemos llegar a tener una balanza que se adecue tanto a mi proceso, que me ayude a cumplir con todo lo que quiero tener, que me ayude a tener implicaciones individualizadas para que me ayude a optimizar procesos, que pueda tener herramientas integrables, que pueda tener migración de datos. Entonces, todo eso, agarrarlo como una navaja y colocárselo en un solo chasis, ¿no? Pues justamente eso es la balanza Sartorius Cruise 2. Imaginémonos que ustedes están pensando en cualquier balanza de laboratorio. Es que quiero una balanza muy básica porque únicamente yo peso filtros. A mí no me interesa que tenga display a color o a mí no me interesa que tenga aplicaciones. Yo al final del día nada más me preocupo por pesar, me preocupo por el valor de la unidad en la pantalla. Ah, pues bueno, puedes seleccionar una pantalla muy básica. O puede ser un usuario que ustedes digan, ¿sabes qué? A mí sí me interesa que mi instrumento tenga aplicaciones individualizadas, sí me interesa que tengamos usuarios, contraseñas, migración de datos, que no cualquiera pueda modificar la interfase, que yo tenga controles electrónicos como pistas de auditoría o el Audit Trail, que yo tenga una memoria de respaldo, entonces puedo migrarlo hacia un display bastante completo, ¿no? Y en cualquier balanza que ustedes estén pensando, desde una ultra microbalanza de 7 cifras hasta una balanza de alto alcance 70.2 kilogramos, se puede tener esas características, ¿no? Y es justamente la premisa de estas balanzas. ¿Cómo es tu balanza a tu manera? Hemos estado viendo que tenemos muchas cosas involucradas cuando queremos ocupar una balanza. Nuestra misma aplicación, a lo que se encuentra basada la aplicación, cómo es que yo la quiero optimizar, cómo es que yo estoy registrando los datos, cómo es que yo estoy haciendo la manipulación de los mismos. Entonces, yo puedo ocupar una interfase muy básica o una interfase muy completa. En cualquiera de los dos datos, pues sabemos que ahora cada vez más los instrumentos se encuentran interconectados. Lo voy a conectar a una computadora, pues requiero puertos USBs. Híjole, a tu balanza le puedo poner un lector de código de barras, por supuesto. Le puedo conectar una memoria USB, obviamente, un disco duro también se le puede poner. Entonces, diferentes opciones de comunicación, ¿no? Los puertos actuales que son los estándares, USBs.
El USB tipo A, que es el USB donde pues, prácticamente todo lo tenemos, ese cuadradito que está en las computadoras y que poco a poco ha sido cambiado por los USBs tipo C, que son los que traen los smartphones, ¿no? Entonces requerimos un instrumento que pueda tener esas dos características, ¿no? Otro puerto de comunicación como el estándar de los interfaces de comunicaciones, los routers o las impresoras, el puerto USB tipo B, que es ese cuadradito que vemos ahí. O bien nosotros tenemos un proceso el cual yo lo conecto con un PLC, una máquina llenadora, la conecto a un automatizador, lo conecto a un instrumento analógico, pues ¿por qué no dejarle todavía la interfaz RS232 serial de hace muchos años? Pues se la dejamos porque se le puede ocupar en el proceso de usuario, ¿no? ¿Qué más se le puede agregar? Pues mis balanzas tienen que estar en la red. Pues te voy a poner un puerto de Ethernet para que tu departamento de TI le pueda asignar una dirección IP. Que no te gustan los cables, somos bien wireless. No te preocupes, hay una memoria que se le puede poner un pendrive que tiene Wi-Fi y automáticamente tu balanza tiene o la función de migración a través de datos inalámbricos, ¿no? Entonces, cualquier puerto de comunicación con ese tipo de instrumentos se puede tener, ¿no? Obviamente, en el caso de las balanzas, como se los comentaba, hay muchas opciones. Hay tantas opciones que, de acuerdo al proceso, ustedes pueden llegar a decir, híjole, es que yo quiero una balanza analítica. Ok, ¿y de cuánto la quieres? ¿120, 220, 320 o hasta 520 gramos? Híjole, esa de 320 gramos sí me da espacio a que le pueda meter el matraz, pueda pesar 100 miligramos y lo puedo aforar dentro todavía. Esa es la balanza que requiero. Híjole, no, mi proceso me demanda una balanza más exacta. Quiero una balanza semimicro, una balanza micro. ¿Para qué lo ocupas? Para pesaje de filtros. No te preocupes. Tenemos una solución para eso, ¿no? Entonces, existe la capacidad de elegir entre 45 módulos distintos, tanto de alcance y división mínima del instrumento, para que al final del día ustedes paguen por la balanza que se adecue realmente al proceso. No comprar algo excesivo, ni comprar algo que se quede por debajo, comprar lo justo, ¿no? Entonces, en esa configuración, ¿cómo se puede optimizar todavía más su proceso? Híjole, es que Sartorius ahora tiene diferentes puertas, tiene diferentes sensores, tiene diferentes comportamientos. ¿Bajo a qué? Bajo a lo que sea funcional para ti. Imagínate que quieres una balanza analítica muy sencilla. ¡Pum! Una balanza analítica con display básico. ¿Y cómo es una balanza básica? Pues le pongo puertas manuales. Híjole, Juan, es que a mí sí me gustó tu display bonito. Pues mejor compra la misma balanza, pero con el display bonito, con el display a color para que le pongas aplicaciones. Está muy padres tus puertas manuales, ¿no tienes algo más? Claro, la tengo con puertas automáticas. La misma balanza, pero con puertas automáticas. Ok, ¿y hay algún aditamento especial que me ayude a optimizar el pesaje de polvos? Por supuesto, tengo una balanza con puertas automáticas y aparte con un sistema ionizador para neutralizar cargas electrostáticas en la cámara. Entonces, nosotros usuarios somos capaces de elegir y configurar al final del día el instrumento que se adecua hacia nuestras necesidades, ¿no? Obviamente en estas características, pues, ¿qué se tiene de manera adicional? Es que Sartorius pensó mucho en los usuarios. ¿A quién no le jugó la novatada de nivélate la balanza? Y veías la burbuja en nivelación y de repente veías que la balanza tenía dos patitas, dos perillitas para el ajuste. Y decías, bueno, esta sí la sé ajustar, pero te cambiaron de área o te cambiaste de empresa y de repente, ¡pum!, la balanza ya tenía cuatro perillas. ¿Cuál es la que debo de mover? Pues justamente pensamos en esa función y dijimos, pues ¿por qué no en esta familia le colocamos nivelación automática a todas las balanzas desde 8.2 kilogramos hasta las ultra microbalanzas? Y las que no la tengan le ponemos nivelación asistida, ¿para qué? Para que le diga al usuario cuál es la perilla que debe de mover o simplemente con un solo botón la balanza pueda encontrar su nivel, ¿no? Entonces, bastante fácil lo queremos hacer para todos ustedes. Adicional, ¿qué más pensó Sartorius? Pues imagínate que como quiere pesar polvos o quiere hacer un pesaje más estable, ¿por qué no ahora el plato que siempre es de acero inoxidable lo hacemos ahora de titanio? ¿Por qué titanio? Porque existe una cerveza llamada la Titanium, pero en el caso de nuestras balanzas, el titanio lo ocupamos porque es un material no magnetizable. Es un material que tampoco se corroe fácilmente y obviamente las cargas electrostáticas tampoco lo afectan. Entonces, se lo vamos a meter a las balanzas analíticas, a las semimicro, a las micro y a las ultramicro. ¿Para qué? Pesaje de alta exactitud, pesaje bastante fácil. Y a las balanzas de precisión, pues bueno, como les vamos a cargar cosas más grandes, un poquito de mediciones más rudas, pues se lo dejemos dejando de acero inoxidable, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna modificación. ¿En qué más se pensó en los instrumentos?
Pues como ya todo tenemos aplicaciones. Híjole, es que ahora tenemos aplicaciones porque andamos a dieta. La aplicación del nutriólogo para que estés a dieta. Es que ahora hay aplicaciones porque quieres saber el significado de una palabra en hebreo. ¡Pum! La aplicación de la palabra en hebreo, ¿no? Entonces, hay diferentes aplicaciones para cada una de las necesidades. Y bajo ese concepto modular de esta familia, es que se crearon diferentes aplicaciones. ¿Sabes qué? Tú eres usuario de una balanza de laboratorio muy básica. Tú no quieres una aplicación individual o al menos no sabías que la necesitabas. Entonces, con cada una de las balanzas viene un paquete muy básico, básicamente para cumplir con todas las aplicaciones que normalmente le destinamos a una balanza de laboratorio. ¿Qué aplicaciones son estas? Pues podemos llegar a determinar estadísticos, contar piezas, multiplicar por algún factor, determinar pues porcentajes, mezclar a través de totalizaciones o mezclar a través de una formulación estándar, pesaje de animales, poder pesar por intervalos, cualquier tipo de factor, ¡pum! La balanza ya lo trae por default. Ya no hay que comprar ninguna licencia. Pero ¿qué pasaría si de repente nos dicen, híjole, es que yo soy industria farmacéutica, me encantaría que me ayudaras a cumplir con CFR 21, parte 11 y aparte con USP capítulo 41? Ah, pues para ti tengo el paquete QP1 Pharma. ¿Y qué pasa si tú no eres farmacéutica, pero tienes aplicaciones muy distintas, aplicaciones pues que te ayuden a optimizar el proceso? Es que yo ocupo un pignómetro y lo quiero ocupar dentro de tu balanza. Hay una aplicación dentro del paquete Advance. Híjole, es que yo ocupo análisis residual o yo ocupo pérdida de peso porque al final del día tengo un material volumétrico y expongo ahí tu muestra. No te preocupes, hay una aplicación individualizada para eso, ¿no? Entonces hay distintos paquetes de aplicaciones que ayuden a cumplir con esta parte. Obviamente hay más paquetes. Oye, yo quiero cambiarle de color a tu balanza o yo quiero ponerle una fórmula libre para que ya no ocupe calculadora porque mi proceso lo que hago es pesar la cápsula vacía, después peso la cápsula llena, pero esta cápsula llena la lleno un material que conozco la densidad. Entonces, al peso que me dé tu balanza, le quiero dividir la densidad de mi medio y quiero que el resultado sea, obviamente, el volumen. No te preocupes, métele toda esa formulota dentro de la balanza. Olvídate de las calculadoras, olvídate de hacer cálculos en hoja, ¿no? Hay fórmulas específicamente para esto en la familia Utility. ¿Y qué pasa cuando queremos migrarlo con algún tipo de software especial? ¿Quieres migrarlo hacia un servidor de Windows? En el paquete, perdón, el 4 es Connectivity, ahí me equivoqué de la lectura. O quiero mandarle un protocolo de transferencia segura FTPS. No te preocupes, hay una aplicación. ¿Que te quieres conectar con el LIMS de Abbott Systems, el StarLIMS? Está integrado directamente en esta familia. Híjole, que tienes un titulador de la plataforma de Metron llamado Omnis. Tengo la balanza que tiene esa aplicación específica, ¿no? Y obviamente en aplicaciones muy específicas, pues, algún tipo de llenado especial, algún control de tabletas, algún tipo de promediado en peso de control, ¿no? Entonces, aplicaciones individualizadas que ayuden a optimizar procesos al final del día. Pero, ¿qué pasa? Está muy padre tu balanza, tiene un montón de aplicaciones de conectividad, pero yo tengo manitas y como se le dice por ahí en el bajo vulgo, tengo manitas de producción. Tengo manitas que son bastante descuidadas, tengo manitas que hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar un instrumento. Pasa que se le derrama algo en la pantalla o pasa que se pueda derramar algo dentro de la cámara para pesar. ¿Qué tienes para mí en esos casos? Pues todos los instrumentos están protegidos con IP54 y adicional al estar fabricados en acero inoxidable, en cristal en la pantalla y todo el plástico en PTB, pues te va a ayudar a que tú puedas sanitizarlo con prácticamente cualquier cosa. Ocupas hipoclorito de sodio al 2% porque pues obviamente son oncológicos. No te preocupes, lo puedes ocupar. Es que yo ocupo el clásico alcohol isopropílico, etanol al 70%. No te preocupes, lo puedes ocupar. Entonces, para mantener siempre limpio los instrumentos, ¿no? Quieres limpiar tus balanzas para que no te vaya a pasar lo que le pasa a muchos laboratorios. Esa balanza que ya no cierran las puertas o esa balanza que de repente ya no estabiliza porque siempre queda un agujerito en la parte de abajo de la puerta, porque la basura es tan fuerte que de plano ya no me deja mover la puertita. Pues una limpieza tan extensa que podemos desarmarla casi por completo para poder sanitizar y limpiarla con mucho cuidado. Y obviamente la misma función con las balanzas micro y ultra micro, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones, hay muchas maneras de optimizarla. Yo solamente les vine a presentar un poquito desde la parte teórica de la aplicación que podemos destinar a esos instrumentos y cómo es que Sartorius y Newtek Lab los podemos apoyar para poder llegar hacia ustedes de la mejor forma.
Y pues bueno, esto a grosso modo fue todo. Espero haya sido de su interés, espero haya sido de su ayuda. De cualquier modo, yo voy a estar disponible a través de cualquiera de los medios, a través de NewTek Lab, para poderlos apoyar con sus necesidades. Si ustedes gustan que los apoyemos de manera personalizada, si tienen una necesidad o están pensando optimizar un proceso, están pensando hacer migración de algún tipo de software, no se preocupen, júntense con nosotros y vamos a llegar a la solución, ¿no? De cualquier manera, se van a quedar esta plática grabada para que ustedes puedan ingresar y la puedan compartir con su personal si es que así lo desean. Y no sé si alguno de ustedes guste o tenga una pregunta, la pueden dejar ahorita en el chat y le damos resolución. Y si no, también la pueden dejar en el chat y los podemos contactar después a través de correo electrónico, ¿no? Entonces, de cualquier forma, estamos al pendiente. Vamos a quedar ahí en contacto continuo con todos ustedes. Y pues bueno, si no queda más, si no hay dudas, preguntas, que parece que no las puedo ver en el chat, y nuevas preguntas, pues les agradezco mucho su atención, les agradezco esta hora que nos pudieron proporcionar de su tiempo para poder atender esta charla. Quédense toda la semana, mañana con la plática de los bioreactores, el día viernes con la charla de termogravimetría y nos vemos nuevamente el día lunes con la familia básica de instrumentos para empezar optimizando aplicaciones muy sencillas, ¿no? Y pues bueno, mi nombre es Juan Pérez, soy especialista de producto de Sartorius para todo lo que es pesaje de laboratorio y les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo pronto. Ok, hay una pregunta, pero no la puedo ver, déjame ver. ¿Se cuenta con refacciones en caso de que se llegara a dañar alguna pieza que se tiene en la balanza? Por supuesto. Para todas las balanzas de Sartorius, en nuestro caso, tenemos refacciones desde el tornillito más pequeñito, tarjeta electrónica, la puertita, el platito, el display, lo que sea. Se tiene como refacciones, se cotizan a través del servicio técnico. Si gustas, contáctanos directamente para que podamos hacerte una cotización y podamos apoyarte bien, ¿no? En el caso de los instrumentos, se tienen todas las refacciones cuando son instrumentos de línea y una vez que el instrumento es descontinuado, cuando se tiene, por ejemplo, la fecha de descontinuación formal, nosotros como compañía mantenemos al menos 5 a 7 años cualquier tipo de refacción. Entonces, no se preocupen, son instrumentos de alta durabilidad y también el soporte es a largo plazo, ¿no? Entonces, no hay que tener ahí ninguna preocupación. ¿Vale? De repente no sé si hay alguna más. Pues no. Si gustas, José Luis, das la despedida y nos andamos viendo el día de mañana con Mario y la práctica de bioreactores. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Juan, por tu conferencia. Esperemos haya cubierto las expectativas ahí de las personas que nos hacen el favor de conectarse. Que seguramente sí, con esta información que nos pasas, pues ya tendremos una herramienta más para poder elegir la balanza más adecuada. Sabemos que pues una hora es poco tiempo realmente, pero por respeto también a cada uno de los usuarios que nos hacen el favor de conectarse, pues lo hacemos con este tiempo, ¿no? Pero aún así recordarles que cualquier duda, comentario, algo, estamos a la mejor disposición, tanto nosotros de New Tecla como el personal ahí de Sartorius, cosa que agradecemos mucho, ¿no? Invitarlos por si es de su agrado para el día de mañana, como lo comentó el ingeniero, tenemos la plática a la misma hora, 10 de la mañana hora Pacífico, 9 horas centro, con la plática de bioreactores, sistemas desechables para investigación y producción. Nos estará apoyando el ingeniero Mario Novoa Bellman, quizá ya conocido por algunos de ustedes, en otras ocasiones nos ha apoyado también con alguna información. El día viernes tenemos la plática analizadores de humedad, principios de termogravimetría, y se hablará de las termobalanzas, nos estará apoyando el ingeniero Juan Pérez nuevamente. Y terminamos nuestro ciclo de conferencias el próximo lunes 22 de marzo con el tema optimizando aplicaciones básicas de pesaje con Entris, balanzas modelo Entris. Aquí se hablará de los nuevos modelos de BCE, de lo que es la línea Entris de la marca Sartorius, ¿no? La cual nos estará apoyando también el ingeniero Juan Pérez. Pues agradecerles a todos ustedes su tiempo, invitarlos que nos sigan apoyando ahí con su asistencia virtual y por recordarles estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos el viernes y lunes. Gracias, Juan. Gracias, Samantha, todo el personal. Muchas gracias.